Los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. Bueno, hemos estado conversando acá en el programa uno de los temas que ha estado cursando todo este año y tiene que ver con la crisis que se está registrando en la región del Biobío por la situación de los rellenos sanitarios. Es un tema que se puso en alerta aproximadamente en marzo en el Consejo de Alcaldes del Concepción Metropolitano, donde la capacidad de los principales rellenos que albergan a la basura de las comunas acá del Gran Concepción, que es el caso de Semar en Penco y también Hidronor en Florida, están ya con una capacidad bastante compleja. También se supo que, bueno, en el caso de Hidronor, que estaban en este proceso de solicitar permisos para la cuarta ampliación, la cuarta etapa de ampliación, y también se estaba pensando en una quinta, bueno, el SEA también rechazó la ampliación de la cuarta etapa. ¿Cuáles son las implicancias de este tema? ¿Cuáles son los efectos? ¿Qué pasa con esta problemática que está pero pisándonos los talones y pareciera que todavía no tenemos ninguna solución en esa línea? Estamos en contacto ya con el gerente de Relaciones Institucionales de Hidronor, Pablo Gutiérrez, a quien le damos la bienvenida para conversar también acerca de esta situación específica del relleno sanitario de Hidronor. Hola Ángela, hola Leslie, un gusto estar con ustedes. Gracias, Pablo, por contestar ahí también nuestra llamada. Y bueno, como el tiempo también nos apremia, un poco conversar acerca de la situación en la que se encuentra hoy día el relleno de Hidronor, específica también respecto a al interés que tenía la empresa en poder ampliar y, por supuesto, también con esto aumentar su capacidad. Perfecto. Como probablemente algunos recordarán, nosotros en febrero ya de este año, cuando fuimos notificados que hubo el rechazo regional del proyecto Puente, que lo denominamos, ¿no? Y que ahora nos hemos enterado, hace unas semanas atrás, además fue rechazado el recurso de reclamación respecto a este proyecto. Naturalmente quedamos en una condición operacional extremadamente compleja, entendiendo que los rellenos sanitarios constituyen de alguna manera un sistema integrado, ¿no? No es llegar de la noche a la mañana a sacar uno. Una situación operacional que obviamente va a impactar a los dos municipios a los cuales hoy día le estamos recibiendo. Originalmente, como ustedes saben, eran 4, y ahora naturalmente lo que estamos esperando es la respuesta con relación al estudio de impacto ambiental, dado que ya hemos entregado todos los antecedentes después de más de 2 años de tramitación de ese proyecto. Ahí, Pablo, hola, buenos días, Ángela Bustamante. Hola, Ángela. Pablo, cuando hablamos de esta capacidad, cuando hablamos hace ya un par de meses, tú nos mencionabas esta situación crítica, que no se podía extender mucho más de ese tiempo, incluso hablamos ahí de un par de meses. ¿Qué pasa? Pongámonos en el peor escenario, hagamos un poco de futurología. ¿Qué pasa con Hidronor? ¿Ustedes se han puesto en el escenario de que estas conversaciones no prosperen, en que efectivamente no puedan ampliarse? ¿Qué va a pasar con Hidronor? ¿Qué pasa con la gestión en el fondo de la basura? Mira, yo ahí lo que diría es que hay que hacer una suerte de distinción, digamos, ¿no? Si uno habla del corto plazo, digamos, y ahí quiero ser bastante preciso, pensemos que una celda de un relleno sanitario tiene un promedio de vida entre 12 a 13 años, de 10 a 13 años en términos generales, ¿no? Por lo tanto, aquí las temporalidades son muy extensas. Por lo tanto, si uno tuviera que hablar en el corto plazo, vale decir, dentro de los próximos meses, ¿no? Naturalmente nosotros tenemos una capacidad parcial de mantener la operación. Eventualmente habría que ver si se reduce un poco más para, igual como lo hicimos en febrero, extendernos todavía un poquitito más en el tiempo, pero en definitiva estamos hablando de meses, ¿no? Y no por lo tanto de 5 años, 6 años, 7 años, 8 años. ¿Por qué es importante señalar esto? Porque piensen ustedes que nosotros llevamos más de 2 años tramitando la evaluación ambiental de la celda que íbamos a construir, y sobre esos 2 años y fracción uno tendría que sumarle más de 1 año, digamos, entre construcción y permisos sectoriales que hay que obtener. Por lo tanto, acá no es que uno mágicamente haga aparecer un relleno sanitario de la noche a la mañana, incluso que existiera milagrosamente un consenso en de localizarlo, sino que estamos hablando de a lo menos 36 meses para tener operativo, digamos, un relleno como un mínimo. Y en esa línea, entonces, además, ¿cómo se ha estado trabajando y qué comunas se mantienen y qué comunas no con el objetivo de disminuir también de que la cantidad de desechos que van llegando día a día? Claro, nosotros originalmente
teníamos básicamente dos tipos de generadores de residuos, que eran 4 comunas: Lota, Florida, Hualpén y Talcahuano. Como ustedes saben, a comienzos de este año, una vez que nos enteramos del rechazo al nivel regional, lo redujimos parcialmente, recibiendo hoy día los desechos de Talcahuano y Hualpén. Y en una segunda categoría de residuos, que ahí eran un conjunto de generadores, desde la base naval, supermercados, universidades, tuvimos lamentablemente también que eliminarlos, digamos, de la recepción que nosotros ejecutábamos. Por lo tanto, al día de hoy recibimos básicamente de la comuna de Talcahuano, de la comuna de Hualpén, y obviamente, insisto, dependiendo del escenario del estudio de impacto ambiental, habría que ver la posibilidad de reducirlo eventualmente para extender un poco más en el tiempo, siempre en una línea de tratar de colaborar, digamos, a que ojalá esta crisis no sea de la gravedad que todos estamos avisorando. ¿Y ahí de qué depende, Pablo, qué comuna, por ejemplo, se queda o tiene que buscar otro relleno? Mira, ahí yo creo que, como lo hemos hecho hasta ahora en una conversación tripartita, tenemos que ver varias variables, digamos, ¿no? O analizar variables. Variables como, por ejemplo, las toneladas que se generan mensualmente, las distancias que existen entre la comuna y el relleno alternativo, digamos, al cual puede acudir, entre otras. Y aquí, si me permiten, Ángela y Leslie, poner un elemento que es central. Esto no es tan sencillo como decir, mire, yo hoy día recorro con un camión 10 kilómetros para llevar residuos domiciliarios voy a pasar a recorrer 100, porque estamos hablando de residuos que tienen una carga orgánica importante, ¿no? Que genera, por lo tanto, olores, genera vectores, ¿no? Y por lo tanto esto no es un juego de ajedrez, digamos, donde yo muevo las piezas sin ningún costo alternativo. No solo hay un costo económico, como lo hemos visto en los últimos días en los medios de prensa, sino que también con relación al transporte y a la condición, como digo, los residuos, también hay un riesgo que hay que atender. Pablo, y en el sentido también de el caso de Florida, que alguna vez también conversamos con el alcalde, tiene el relleno ahí mismo en su comuna y es una de los afectados con tener que cambiarse de relleno, y día van a Ñuble. ¿Cómo también se explica en el caso específico de ellos? Es muy sencillo. Nosotros lo que hicimos fue básicamente, y por eso mencioné el caso de los generadores de menor tamaño, digamos, fue que fuimos de menor tamaño a mayor tamaño, ¿no? Obviamente una comuna como Talcahuano, que genera una cantidad importantísima de residuos, es mucho más difícil que sea acogido en otros rellenos, ¿no? Hoy día cualquiera que hiciera un sondeo con los rellenos cercanos, tanto los que mencionaron ustedes, el caso de Semark, por ejemplo, no es que puedan llegar y recibir de la noche a la mañana 15.000, 20.000 o 30.000 toneladas mensuales, ¿sí? Y por eso les mencionaba hace un instante, acá hay más variables que decir, desaparece un relleno y llevamos la basura a otro. Llevándolo, además de esto que hemos conversado, disminuye la vida útil, se generan más lixiviados, por lo tanto también hay ciertos riesgos operacionales, ¿eh? Entonces, este tema de la gestión de residuos no es una cuestión tan sencilla, muy compleja y llena de un conjunto de riesgos que, insisto, deben ser atendidos. Estamos conversando con el gerente de Relaciones Institucionales de Hidronor, Pablo Gutiérrez, para ir también actualizando a ustedes que nos escuchan, nuestros auditores, respecto de esta situación que, como decía Leslie al inicio de esta entrevista, ha ido marcando la preocupación y no, hasta el momento no ha tenido una solución satisfactoria, pensando en que ya se están acercando los plazos en donde estos lugares que reciben los desechos de distintas comunas están llegando a su capacidad de límite. Pablo, tú decías, el tema de la gestión de la basura no es un tema sencillo, no es fácil, pero pareciera que tampoco hay soluciones pensando a largo plazo. Ustedes como compañía, como Hidronor, ¿tienen alguna propuesta más allá de la ampliación? Porque claro, estas son zonas que después, me imagino, no es tan fácil de recuperar, no es tan fácil como irse moviendo de una zona, de una región a otra, para ir instalando lugares donde ir a depositar estos desechos. Solución a largo plazo para el tema de la gestión de la basura. Ustedes, ¿cuál es la que plantean a las autoridades? Mira, yo te diría lo siguiente, este es un sistema a lo menos de 4 actores, ¿no? Donde está el municipio, las empresas privadas, el Estado central, pero también la ciudadanía. Y yo creo que a veces perdemos el hábito de indicar la responsabilidad, la función que tienen los ciudadanos. Y voy a poner el ejemplo más pedestre, digamos. Si es que se tomara una decisión de política pública a nivel nacional y a nivel local respecto al reciclaje,
la segregación tienen que hacerlo los ciudadanos y ciudadanas, digamos, si no, no hay sistema que resista, ¿no? Hay sistemas, obviamente, de segregación que son más costosos, más complejos, requieren más instalaciones, por lo tanto, aquí la interacción entre los distintos actores, se hablaba, leí la otra vez en los medios de prensa el tema del compostaje, bueno, eso también lo tienen que hacer los generadores de base, que en este caso son los ciudadanos y ciudadanas. La verdad que el deber nuestro como empresa es ponernos a disposición de las políticas públicas. Nosotros piensen que tenemos el relleno sanitario y también un relleno industrial donde tenemos reciclaje, tenemos reutilización, ajustándonos a las políticas públicas después de la ley REP. Bueno, acá no tenemos una ley REP para efectos de residuos domiciliarios, si uno quisiera hacer la analogía. Por lo tanto, acá lo que hay que hacer es convocar a estos actores que forman parte del sistema y ponernos de acuerdo en una política pública a nivel nacional, porque como ustedes bien saben, no solo la región de Biobío tiene una crisis de esta característica, sino que me atrevería a decir que gran parte de las regiones de este país tienen una condición, a lo menos al límite, de funcionamiento de sus rellenos sanitarios. Pablo, ¿y ustedes han escuchado por parte de las autoridades? Porque me imagino que en lo largo de este camino han sido citados a algún tipo de reunión como para ver una solución en conjunto. ¿Han sido citados? Mira, la verdad que nosotros hemos tenido un intercambio intenso y permanente con las autoridades, tanto el nivel regional, del nivel local, obviamente que ahí hay una relación mucho más cotidiana, y también del nivel nacional. Nos hemos reunido con la directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, con funcionarios de la Subsecretaría de Salud, entre otros, digamos, y entiendo también el esfuerzo que ha hecho el gobernador regional con las autoridades del nivel central. Ahora, insisto, aquí hay una cuestión que es medular, Ángela, Leslie, que yo quiero ser muy claro en señalarlo. Al final del día, la última voz la tiene el Estado, y por lo tanto el Estado tiene que decidir si quiere que este relleno siga prestando servicio a las comunas de la región de Biobío, o en definitiva no quiere que preste servicio a las comunas de la región de Biobío. Pablo, ya para ir finalizando por tema de tiempo, entonces, ¿cuáles son los siguientes pasos en los que se encuentra entonces Hidrogonor para poder entonces seguir funcionando? Son básicamente dos. El primero, que es un tema que debemos resolver dentro de los próximos días, que dice relación con si es que vamos a recurrir o no al Tribunal Ambiental con relación al proyecto Puente. La verdad que ahí hay una dificultad porque obviamente este era un proyecto que tenía que salir muy rápido y si no perdía un poco su sentido, pero de todas maneras es una decisión que hay que tomar. Y lo segundo, estamos tremendamente expectantes de cómo en definitiva va a resolver el Servicio de Evaluación Ambiental Regional el informe consolidado, vale decir si le va a proponer a la Comisión de Evaluación Regional que el proyecto sea aprobado o en definitiva sea rechazado este estudio de impacto ambiental de esta celda de 12 años de funcionamiento. Pablo Gutiérrez, gerente de Relaciones Institucionales de Hidrogonor, conversando en Mesa de Noticias respecto también a la situación en la que se encuentra específicamente este relleno sanitario, ante la crisis también que existe en esta materia y que ya llevamos conversando de este tema desde marzo en adelante, cuando se puso las alertas respecto a que la capacidad ya estaba al límite de estos espacios. Muchas gracias, Pablo, por estar en conversación con Radio El Conquistador Concepción. Gracias, Pablo. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buen día. Chao. Hasta luego. Oye, ojalá que pueda haber una solución. Aparentemente estamos en un punto en donde no se ve mucha claridad respecto del futuro, un futuro que es bastante apremiante respecto de este tema. Sí, lo habíamos conversado también con nuestro columnista, el profesor Barra, respecto de que está bien, nosotros quizás mediáticamente hemos estado conversando desde marzo en adelante sobre esta situación, pero ya existía esta alerta de que la capacidad se venía hace muchos más años, por lo tanto, ¿qué se hace? Pareciera que todavía no tenemos ninguna solución y vamos a terminar un día con la basura, parece, en la puerta. Tiene que haber evidentemente también un trabajo no solo respecto a aumentar la capacidad de un relleno sanitario, sino que también, como lo mencionaba el gerente de Relaciones Institucionales de Hidrogonor, tiene que haber también otro tipo de manejo de residuos, incentivar todo lo que tiene que ver quizás con el reciclaje, el compostaje, pero también ser algo mucho más transversal para que evidentemente también la cantidad de generación de basura se vaya disminuyendo. Así que en esa línea, bueno, faltan, pese a que hemos estado hablando de este tema, soluciones concretas. Quedamos, pareciera, en lo mismo. Sí, no, y como dices tú, Leslie, como decía también nuestro invitado, más pensar en el largo plazo, porque si no vamos a ir generando rellenos que se van acabando su capacidad y al final nos vamos a tener muchísimos de estos espacios que tampoco son un lugar tan inocuo, afectan efectivamente a las comunidades. Claro, y eso que es un relleno sanitario, no un vertedero, o sea, existe ahí también un tratamiento
de los desechos y también lo que mencionaba nuestro entrevistado respecto a que tampoco la ampliación se aprueba y se hace en 2 días. Claro. También implica un proceso. Entonces, son varias aristas y quizás que se deberían trabajar en forma paralela.